Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que en esta hora están escuchando por medio de este programa televisivo y programa radial también. Este es el programa de la Iglesia Cristiana Rey de Gloria, anunciando el Evangelio por todo el mundo. Así que así agradecemos a nuestro Padre Celestial, agradecemos al Señor por esta bendición y misericordia, el cual nos da este nuevo día, este nuevo programa, esta nueva oportunidad de poder estar delante del pueblo de Dios, estar delante del pueblo que se merece todo el respeto y que Dios ha escogido y que Dios ha lavado con su sangre poderosa. Quien les habla, su hermano Alexander y mi esposa Elvira, que está también aquí a la par mía. También ella va a saludar hacia ustedes en esta preciosa hora. Señor les bendiga, querido pueblo de Dios. Les saluda a su hermana en Cristo, Elvira Morales. Estamos aquí dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Estamos muy agradecidos porque sabemos de que el Señor es el único que nos tiene aquí para poder ser de bendición a ese pueblo precioso que siempre está ahí escuchando las programaciones. Y quiero decirles en el amor de Cristo de que todo lo que hacemos es para la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Así que les invitamos, hermanos, de que escuchen la predicación que traemos, que es la palabra de Dios. Sabemos de que nosotros somos necesitados de ese consejo divino de Dios y el propósito es para bendecir sus vidas. Que Dios me los bendiga. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, y vamos a comenzar nosotros en esta preciosa hora de estar para predicar lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar ahí, queridos amigos, queridos hermanos, allá donde están sintonizándonos, donde van a estar escuchando esta programación, ahí por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de la radio o por medio quizás del teléfono. Así es que el saludo también para todos ustedes nuevamente, y diciéndole pues que la palabra de Dios nunca, dice la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. Que esperamos que esta predicación, esta oportunidad que usted va a tener en esta hora, sea de bendición para su alma y su corazón. Así es que vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo número 11. Ahí vamos a estar leyendo solamente un versículo. Proverbios, capítulo número 11. Así vamos a dejar a mi esposa para que lo lea solamente el primer versículo. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Lo voy a leer otra vez. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Gloria a Jesús. Vamos a poner en nuestro Señor Jesucristo esta predicación, el cual pues esperamos que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, sabiendo, Señor amado, que no somos, Padre Santo, bendito Dios, no somos, Señor amado, dignos, Señor amado, de tu palabra, Padre Santo, de predicarla, Señor, pero que a ti te ha placido, Padre Santo, por estos medios, Señor amado, llegar, Padre Santo, a las almas, Padre Santo, a los amigos, Señor amado, nuestros hermanos, Padre Santo, que están necesitando, bendito Dios, de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que en esta hora, Señor amado, puedas, Padre Santo, que sea de bendición, Padre Santo. Esta palabra, Padre Santo, que es tuya, Señor, solamente la traemos, Padre Santo, para que pueda tu pueblo, Padre Santo, seguir adelante y así nuestras vidas también, Padre bendito. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, queridos hermanos, vamos a predicar en esta preciosa noche, en esta preciosa hora, basado en el tema de la falsificación de la iglesia no le agrada a Dios. La falsificación de la iglesia no le agrada a Dios. ¿Por qué traemos este tema en esta preciosa hora? Y este versículo de la Biblia aquí en el libro de Proverbios número 11,
ahí para ser más exacto, en el versículo número 1, este versículo es bastante especial, bastante, ¿cómo lo podríamos llamar? No tiene ninguna parte donde nosotros podamos perdernos. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal dice que le agrada. Vamos a ponerte un ejemplo, querido amigo, querido hermano. Ustedes y nosotros sabemos y venimos quizás de allá de Centroamérica, quizás venimos de allá de Sudamérica, o donde nosotros hemos sido ya, quizás ya estamos grandes, ya estamos mayores de edad, pero que nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez, veíamos muchas veces, cuántas veces andaban por aquellos lados en nuestros pueblos, en nuestros cantones, en nuestras ciudades. Andaban algunas personas por aquellos lados vendiendo, muchas veces andaban vendiendo ellos algo de comer, como el queso, quizás la crema, muchas cosas. Uno iba normalmente allá al mercado, compraba una libra de cualquier cosa, de algunas quizás semillas, algunas carnes, muchas cosas, el cual pues normalmente en aquel tiempo, cuando nosotros estábamos más jóvenes, normalmente se ocupaba lo que era una balanza el cual todas las personas comerciantes ponían y tenían un peso ellos a manera de media libra, 1 libra, 2 libras y así sucesivamente. Si usted le pedía pues, 1 libra, ellos le ponían a una balanza, a una paila de esa balanza, le ponía el peso que usted estaba pidiendo para comprar pues lo que usted quería en ese momento. Entonces venía usted y veía pues que la persona que le estaba vendiendo el material, que le estaba vendiendo lo que usted pedía para llevar para su casa, pues usted veía que le ponía el peso de ella como media libra o 1 libra, que eran unas bolitas o algunas cosas así, algo redonditas, el cual pues eso significaba de que tenía el peso de 1 libra exacta para nosotros. Y entonces así en la otra balanza le ponía la señora o el señor el peso pues que usted le pedía, ¿no? Ya sea media libra o 1 libra, lo que usted consideraba pues comprar en ese momento. Entonces ya la balanza tenía que quedar igual, idéntica al peso que usted había pedido. Entonces normalmente nosotros siempre hemos confiado y habíamos confiado muchas veces en ese tipo de personas, en ese tipo de negocio. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme uno va entendiendo, conforme uno va observando, siempre el hombre ha querido vivir sobre el otro persona. ¿Por qué hablo yo de esta manera? Porque uno muchas veces confiaba en ese tipo de balanza, uno confiaba en ese momento de que lo que le estaban vendiendo a uno era exactamente igual, era exactamente un peso correcto, un peso que si usted decía 1 libra, pues 1 libra exacta le daban. Pero resultaba ser, conforme el tiempo iba pasando y conforme uno se iba dando cuenta, conforme uno iba creciendo, se daba cuenta que en medio de esa bola, en medio de lo que ellos ponían adentro, en la balanza, estaba hueca. Eso quería decir que la libra no la daban igual, o las 2 libras o lo que usted pedía nunca se la daban exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gente se aprovechaba de las otras personas. Y entonces uno confía porque uno está viendo, uno está observando y entonces mira uno que la balanza está igual. Entonces uno pagaba lo que ellos pedían. Entonces eso le pongo yo a manera de ejemplo como para poder entender en este caso que es una balanza, que es algo a Dios pues que le va a agradar o le va a agradar, digamos, a cualquier persona de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios en esta preciosa hora, dice que el peso falso es abominación a Jehová. Imagínese usted en ese momento, que si usted se daba cuenta de que el peso que le estaban dando a usted no era el adecuado, usted se iba a enojar como una persona, como
como algo natural, como algo normal. Usted se iba a enojar porque usted estaba pidiendo la libra de lo que usted estaba comprando. Usted lo quería la libra exactamente, pero como usted no se daba cuenta, usted pues lo pagaba normal. Ahora, ¿qué pasaba si usted, le vuelvo a repetir, se daba cuenta? Quiere decir que en ese momento, si usted se hubiera dado cuenta, hubiera habido algún problema, algún pleito ahí en ese momento, y se hubiera armado quizás un problema grande en ese rato, o en esa transacción, digamos, de negocio. Pero pues así pasó el tiempo, y ahora pues uno se acuerda, y solamente eso es chiste para cada uno de nosotros, hablando de esta manera, ¿verdad? Que uno pues, la gente siempre se aprovechaba, la gente se aprovecha siempre de aquella persona mucha más humilde. Pero acá en este caso nosotros, eso era cuando nosotros éramos del mundo, eso era cuando nosotros no conocíamos la verdad, cuando nosotros no conocíamos a un Cristo verdadero, el cual Dios nos pide que nosotros seamos sinceros, Dios nos pide que nosotros seamos claros, Dios nos pide que nosotros seamos honestos y seamos verdaderos ante Él y ante los demás. Eso, repito, eso pasaba en el mundo y está pasando todavía muchas veces, cosa que dice la palabra de Dios, que esto es abominación delante de Jehová, el peso falso. Ahora, estamos hablando en algo que pesa, ya no digamos ahora cuando los dólares son falsificados, muchas cosas son falsificadas. Entonces a nuestro Señor Jesucristo no le agrada eso. Así es que, pero le digo que esto solamente es cuando nuestra vida estaba sin Jesucristo, y cuando nuestra vida estaba sin nuestro Padre Celestial en nuestro corazón, cuando nuestra vida estaba sin el Espíritu Santo. Eso es lo que pasaba, y nosotros lo hacíamos, y nosotros lo podíamos hacer para podernos desquitar muchas veces. Y así pasó nuestra vida, así pasó nuestro andar en el mundo. Entonces nosotros veíamos lo que nos hacían, así también nosotros lo hacíamos. Pero ahora con Cristo ya cambió nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, está hablando la palabra de que la abominación a Dios, sabemos de que es algo bien grave y que Dios pues no perdona, porque también podemos ver aquí en el Salmo 5, capítulo 5, versículo 6, dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de la abominación, de que el Señor, en verdad, Él es el que dice también en la palabra, en el Proverbio 16:20, dice también: el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué significa eso? Significa que aquel que es entendido al consejo divino de nuestro Padre Celestial es una persona de que es obediente y capta el consejo de nuestro Padre Celestial. O sea, que es una persona justa, una persona íntegra, una persona de que quiere ser lo recto, lo bueno delante de nuestro Padre Celestial. Sabemos de que a esas personas justas Dios escucha, Dios les ayuda, pero sabemos que alguien que está haciendo lo malo, pues sabemos de que también él va a darle cuenta al Señor, porque a veces la persona piensa de que nadie lo está viendo, como explicaba mi esposo, eso del peso falso. Sabemos de que podemos engañar a cualquiera, al hombre, a la mujer, pero a Dios jamás le vamos a engañar. Y entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice de que si nosotros somos bienaventurados si confiamos en lo que está diciendo el Padre, en el consejo que Él da a través de su palabra. Cuando nosotros escuchamos su palabra, a veces en los servicios, ahí nos está hablando también el Señor, lo está hablando siempre, qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero nosotros, como sabemos de que hay gente insensata que, sabiendo que tiene que ser lo bueno, siempre hacen lo malo delante de nuestro Dios. Aleluya.
La problemática que viene aquí ante nosotros, ante nuestra vida, ya en este momento, en este espacio, en este día que tú nos estás escuchando, que nos estás viendo por medio de la televisión, queremos decirte que esto es lo que nosotros hacíamos en el mundo. Esto era lo que nosotros, era quizás cómo nosotros podíamos sobrevivir, cómo nosotros quizás muchas veces o muchas personas sobrevivían, pasándose de listos sobre otras personas, pasándose de listos sobre otras familias. Y así sucesivamente eso fue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta llegar a este día donde estamos nosotros. Nosotros ahora, hoy en día, podemos ver la maldad incrementada. Nosotros podemos ver ahora en día la desconfianza incrementada. Nosotros podemos ver ahora la mentira incrementada. Si tú te fijas, si tú te pones a analizar en este momento, ¿cuánto ha pasado desde ese día en que nosotros quizás veíamos y que nosotros quizás practicábamos esa parte de esto que está hablando la Biblia? Muchas veces hemos sido falsos, muchas veces nosotros mentíamos, muchas veces de nosotros hacíamos cualquier cosa por quedar bien, y todo eso, dice la palabra de Dios, dice que es abominación delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y dice que Él nos va a vomitar. Eso es abominación de Él, para Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este momento ahora nosotros? Entonces, todo esto ha venido a incrementar, te vuelvo a repetir, la desconfianza, la mentira, las drogas, ha venido a incrementar todo lo que es en las familias, ha venido a incrementar muchas cosas malas y negativas para la sociedad, para las familias, para las ciudades, para los países. ¿Por qué? Porque todo esto se fue incrementando, todo esto se fue haciendo cada vez más grande. Y entonces, ¿por qué? Porque no hubo el consejo de la palabra de Dios, porque no hubo el consejo del padre, porque no hubo el consejo de la madre hacia aquellos hijos de que no hicieran lo malo. Cuando la palabra dice que nosotros como padres corrijamos a nuestros hijos. También dice la palabra de Dios a los hijos, dice que respetemos, que honremos a nuestros padres para que nuestros días sean largos. Entonces la palabra de Dios es bien clara y es bien honesta y es bien sincera para nuestras vidas. Ahora que nosotros llegamos al Evangelio, ya nuestras vidas tienen que cambiar, y tienen que cambiar para bien. Tienen que cambiar en la parte espiritual, tienen que cambiar en la parte moral, tienen que cambiar aún en la parte social y también en la parte económica. Aquí Dios está hablando en todos los aspectos, no solamente en un lado de nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar nosotros en nuestra vida espiritual, ¿cómo estamos nosotros con ese peso ante nuestro Dios eterno y celestial, cuando Dios ya pronto viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas? Entonces, en el peso espiritual, ¿cómo estás tú? En el peso espiritual, ¿cómo estoy yo? En el peso espiritual, ¿cómo está aquel? ¿Cómo están aquellos? ¿Cómo están aquella familia? ¿Cómo está aquella iglesia? ¿Cómo está ese peso espiritual delante de Dios? Cuando dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces dice también aquí en el Proverbio número 4, en el capítulo número 11, dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Así es que, ¿qué es donde yo te quiero llevar aquí en este caso? La justicia. Nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Nosotros hemos sido justificados delante del Padre por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre que fue derramada dentro allí en esa cruz, allí donde Jesucristo fue golpeado, fue desfigurado de su rostro, fue atormentado por esa sangre. Nosotros hemos sido justificados, porque aquí dice el 4, dice: mas la justicia los librará de la muerte. Así que entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ya en nuestra vida espiritual después que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ya después de haber llegado
a los pies de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios eterno, de nuestro Dios grande, de nuestro Dios proveedor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida? Si nosotros estamos siendo justos, si nosotros estamos siendo verdaderamente hijos de Dios, si nosotros estamos haciendo la promesa de Dios, el trabajo que Dios ha dado a la iglesia. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este caso, ¿qué pasa con tu diezmo? ¿Qué pasa con tu ofrenda? ¿Qué pasa con tu alabanza cuando tú vas delante de Dios? ¿Qué vas cuando tú vas a la iglesia? ¿Cómo vas? Si vas agradecido con Dios porque te dio un nuevo día, si vas agradecido con Dios porque te cuidó tu familia, si vas agradecido con Dios porque te dio un nuevo trabajo, si vas agradecido con Dios porque no importa si 1 hora, 2 horas, 3 horas o 15 horas tú trabajaste, si vas agradecido delante de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que nosotros seamos honestos, que no seamos falsos delante de Él. Gloria a Jesús, aleluya. Qué precioso es Dios, porque en verdad Él nos ha dejado su palabra, aleluya, y su palabra es, verdad, que Él mismo nos está hablando a través de su palabra, nos corrige, aleluya. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que el Señor nos ha dejado su palabra y todavía Él nos está corrigiendo allí, pero sabemos de que muchos no tienen la Biblia allí y no la escudriñan, cuando sabemos de que nosotros a veces andamos mal, pero no venimos y agarramos la Biblia a ver qué nos dice el Señor, y sabemos que aquí está la sabiduría, la cual nosotros tenemos que ser agradable a Dios, porque en verdad las misericordias son grandes cada mañana. Entonces Él por su misericordia nos ha alcanzado a nosotros, y aquí estamos dándole la gloria a Dios. Ahora que somos, Dios nos ha apartado del mal. Hoy somos luz. Antes éramos tinieblas, antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero nosotros, gracias a Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó, y entonces así como nosotros venimos a escudriñar la palabra, venimos nosotros como hijos de Dios, venimos a leer la palabra, y ahí vemos los consejos que nuestro Padre Celestial nos está dando. Entonces nosotros, como entendidos, tenemos que ser obedientes y tenemos que dejar lo malo. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser esa luz. Pero a veces nosotros miramos testimonios que dicen que son hijos de Dios. Ellos solo se están engañando, cuando Dios nos quiere que nosotros seamos justos, seamos íntegros, seamos verdaderos, seamos misericordiosos, pero a veces ni la misericordia también practicamos. Entonces todo eso no le agrada a Dios. Sabemos de que la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, la cual nosotros tenemos que aprender para saber vivir en los días de vida que nos queda, y tener que ser ejemplo también para los de afuera como también para los de adentro. Así es que la palabra, ahí está el consejo divino de Dios para que nosotros hagamos lo bueno. Gloria a Jesús. Amén, así es. Nosotros hemos sido llamados para que nosotros de allí donde estuvimos nosotros muertos en delitos y pecados, ahí donde nosotros estuvimos tirados en la basura, ahí donde nuestra vida no tenía ningún sentido ni ningún valor, de ahí nos recogió Dios. Nosotros no teníamos ninguna esperanza de vida, ninguna esperanza de nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos dio valor, nos dio el poder de Él con su sangre poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es hacerla valer, creerla en nuestro corazón, la palabra de Dios, creerla en nuestra mente, la palabra de Dios, creerla en nuestra familia, esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que nosotros seamos rectos, que nosotros seamos justos delante de Él primeramente, y también delante de nuestros hermanos, delante de nuestra familia, delante de la congregación, porque dice la misma palabra aquí en este momento, dice que el peso falso
dice que es abominación delante de Él. Entonces, porque dice la palabra de Dios también de que Él a nosotros nos ha dejado un trabajo, a nosotros nos ha dejado que nosotros, después de haber recibido el perdón de pecados, después de haber recibido nosotros el Espíritu Santo en nuestras vidas, después de haber nosotros recibido los galardones, después de haber nosotros recibido lo que es las promesas del Señor, donde nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser justos y buscar también nosotros dar de lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? Hemos recibido la vida eterna, hemos recibido nosotros el Evangelio, ese Evangelio que vino desde los cielos, que lo trajo el Señor Jesucristo, que vino a predicarlo acá. Entonces ese Evangelio nosotros lo tenemos en nuestra vida. Esas promesas de nuestro Dios son las que tenemos en nuestro corazón. Ese Evangelio, esas promesas son las que tenemos como una esperanza en nuestra vida, de que Cristo viene ya por la iglesia que se está guardando, por la iglesia que no es falsa, por la iglesia que es cabal ante nuestro Señor Jesucristo. No viene por alguien que se dice que es cristiano y no es cristiano. No viene por alguien que dice que es cristiano y no hace lo que un cristiano hace. Un cristiano es justo, un cristiano es cabal en todo y tiene que hacer lo mejor para nuestro Dios, porque nosotros tenemos que modelar el Evangelio, porque nosotros tenemos que ir llevando, modelando el Evangelio a todos lados, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Ahora, si tú eres luz, si tú eres la esperanza, si tú tienes el verdadero Espíritu Santo en tu corazón, entonces seamos justos y nosotros prediquemos la palabra de Dios. Prediquemos nosotros a aquellas almas que están perdidas. Prediquemos nosotros y llevamos este mensaje de salvación a aquellas almas. Con eso no te quiero decir de que solamente es el trabajo de nosotros. No, algo que nosotros tenemos que hacer es siempre estar cumpliendo con nuestras obligaciones dentro de la iglesia. Y qué bueno y gloria a Dios que quizás tú estás congregándote y eso es bueno y magnífico. Gloria a Dios que tú estás quizás dando tu diezmo, quizás estás ofrendando, quizás estás trabajando dentro de la congregación. Pero ¿qué pasa entonces de la justicia impartida? La justicia impartida es aquella que tú vas a dar de lo que se te ha dado. ¿Y qué es lo que se te ha dado? A ti se te dio una comisión. A ti se te dio de que fueras a predicar la palabra de Dios a toda criatura. A ti se te dio ese mandato. Sí, a ti, porque tú eres la iglesia. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora entonces? Cuando Dios dice que nos va a pesar y nos va a poner, va a ver cuál es el trabajo que nosotros hicimos. Cuando dice la palabra de Dios que Él nos pone a nosotros esa gran comisión, es a todos. Es a todos. No creas que solamente a los discípulos en aquel tiempo y eso fue todo. No, a toda la iglesia. Dice ir a todo el mundo, a toda criatura prediquen el Evangelio. Entonces, ¿a dónde es que estamos haciendo nosotros este trabajo? O imagínate de que tú no estés dando el diezmo, de que tú no estás ofrendando, de que tú no te estás congregando por una u otra razón, y mucho menos estás predicando el Evangelio, mucho menos estás llevando el plan de salvación a las almas perdidas, mucho menos estás llevando tu luz al trabajo, mucho menos estás llevando tú la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo hacia tus vecinos. Ahora, al pesarte Jehová, al pesarnos Jehová, ¿en qué peso estaremos? ¿En el peso cabal, en el peso correcto que Dios pide para nuestras vidas? ¿O en el peso que es falso? Gloria a Jesús, aleluya. Sí, querida iglesia, verdad, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, amén. Porque sabemos nosotros que tenemos que hacer lo bueno y eso es lo que le agrada a Dios. Quiero leerte el Salmo 5, el capítulo 5, versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Imagínate cómo es Dios de bueno, o sea,
Él nos está hablando siempre, siempre para que nosotros nos apartemos del mal y hagamos lo correcto delante de Él, porque sabemos de que Él siempre está con esos ojos puestos sobre todo, toda criatura. Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces nosotros no los podemos esconder de Dios, aunque nos vayamos queremos irnos para otro planeta, no podemos nosotros desaparecernos así, por así. Entonces tenemos que ser correctos. O sea, si Dios ha establecido su palabra, lo que es la iglesia, es un trabajo serio que nos ha dejado el Señor. El Señor, no creas que te ha traído con propósito, nomás solamente que tú estés sentada ahí, nomás solamente escuchando la palabra en la iglesia, no. O sea, nosotros tenemos que ser como esos soldados, listos, preparados para el servicio de Dios. Y más que todo, pues, ser obediente a ese consejo que el Señor nos manda, que nosotros hagamos discípulos, en que el Señor nos manda a que nosotros vayamos allá afuera y llevemos la palabra. Pero a veces la iglesia está dormida, la iglesia no quiere moverse, no quiere movilizarse, no quiere accionar, y sabemos de que nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo unigénito, quien se despojó de sus vestiduras reales para venirnos a servir. Y ese es un ejemplo grande para nosotros, como nosotros, que el Señor nos ha alcanzado con su misericordia y hoy somos salvos por la misericordia de Dios, por esa sangre que derramó en esa cruz del Calvario. Como nosotros no podemos tener un corazón agradecido y dar de lo que hemos recibido de gracia. O sea, Dios quiere que con propósito nosotros estamos en la iglesia, pero que nos movilicemos, porque estamos viendo la necesidad de afuera, estamos viviendo los tiempos, y no podemos estar con los brazos cruzados, sino que tenemos que llevar esa palabra poderosa para todo aquel sediento, para todo aquel que está allá hambriento de una palabra, porque la palabra es la que restaura, la palabra es la que levanta, la palabra es la que sana. Sabemos nosotros como iglesia que la palabra tiene poder, pero si tú eres la iglesia y no accionas, no das un paso de fe, ¿qué es lo que le vas a decir al Señor cuando el Señor empiece a pedirte cuenta? ¿Qué hiciste? ¿A dónde está el agradecimiento? Porque no podemos llamarnos nomás solamente decir somos cristianos, cuando tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo, tenemos que hablar la verdad y practicarla, porque no solamente puedes predicar la palabra allí en el púlpito, pero no la practicas. Eso también quiero decirte, iglesia, si tú te dices llamar iglesia, te dices llamar hijo de Dios, tú tienes que practicar lo que tú estás predicando. No te tienes que quedar con ella, porque nosotros somos también carta leída. O sea, nuestro testimonio también Dios te va a pedir cuenta. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Amén. Cuando la palabra de Dios está hablando de algo falso, es algo que está imitando a hacer algo bueno. Y este es el problema de nosotros los cristianos ahora en día, que Dios nos demanda que nosotros estemos haciendo el trabajo que Él ha dejado a la iglesia. ¿Y cuál es el trabajo ese? Que nosotros estemos trabajando para ganar las almas, que nosotros estemos trabajando para arrebatar las almas a Satanás. Pero este es el problema, y este es lo que está padeciendo hoy en día la iglesia. Hay muchas personas que dicen estar en la verdad cuando no están predicando la verdad. Nosotros sabemos quién es la verdad, es Jesucristo. Jesucristo dice la palabra que yo soy la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, nosotros sabemos que Cristo es la verdad, nosotros sabemos que nuestro Dios lo tenemos en nuestro corazón y Él es el que nos ha lavado, Él es el que nos ha limpiado y Él es la verdad. Entonces, por lo cual nosotros la tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra vida, lo tenemos en nuestra familia, lo tenemos en nuestro hogar, lo tenemos en nuestra iglesia. Ahora, pero la cuestión está aquí, de que nosotros
cuando no practicamos lo que Dios nos dice, que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura, no lo predicamos a los vecinos, no lo predicamos nosotros a los compañeros de trabajo, porque nos comportamos de una manera no cristiana, hay algo falso ahí en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás agradecido, si tú estás contento, si tú tienes la verdad en tu corazón, ¿qué es lo que pasa con tanta religiones hoy en día? Dicen tener la verdad, pero nosotros sabemos que no es la verdad. Unos dicen que no hay infierno, otros dicen que las personas pueden tomar y que no hay ningún problema, tomar alcohol, tomar bebidas embriagantes. Otras religiones pues dicen que no hay problema matar a otro compañero o a alguien porque no sigue su misma doctrina. Y así muchas religiones que sabemos nosotros que son falsas, que nosotros sabemos que no van a ningún lado, que nosotros sabemos que van directamente al infierno. Pero nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos al verdadero Hijo de Dios en nuestro corazón, y nosotros que sabemos que vamos hacia el cielo, nosotros no estamos practicando la verdad, nosotros no estamos anunciando la verdad. Y eso es lo que Dios ha mandado a la iglesia, a que nosotros prediquemos la verdadera verdad, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, y que Él tiene moradas para aquellos que se aparten del pecado, para aquellos que se aparten del camino ancho. Entonces, esa es la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, eso es lo que nosotros tenemos que dar a todas aquellas almas, a todas aquellas familias, a todas aquellas iglesias que dicen ser iglesias, cuando en realidad tienen una religión que no tiene que ver con nada. Predican de prosperidad, pero solamente es prosperidad para ellos. Pero la gente, como está desesperada en sus momentos difíciles, la gente está cayendo en esas cosas de Satanás. Pero nosotros somos los verdaderos anunciadores de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo entonces? ¿A dónde estás poniendo entonces tú tu vida? Si la pones en una balanza, ¿cómo? Y tú más que nadie y yo sabemos cómo tenemos nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿Cómo va a estar en esa balanza? Si Dios nos pesa en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros por nuestra vida, nuestra propia vida espiritual? Si nosotros estamos guardando nuestra vida, si nosotros estamos guardando la palabra de Dios, ¿cómo está eso? Imagínate si nosotros no estamos bien personalmente, ¿cómo vamos a predicar la palabra? Entonces, ¿cómo Dios nos va a pesar en este momento? Si en este momento Dios viniera, si en este momento Cristo viniera y nos pesara a todos nosotros, como dice la palabra, que el peso falso a Él es abominación, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿En qué parte de la balanza? ¿En la parte que es falsa o en la parte que es cabal? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra vida y debemos de poner nuestro empeño en estar nosotros haciendo la justicia de Dios, la justicia impartida, la justicia esa que Dios quiere que nosotros andemos predicando la palabra. Dios quiere que andemos nosotros diciéndole a aquel hermano que se retiró: mira, hermano, Cristo te ama, vuelve a los pies de Dios, ya Cristo viene. Mirás otra persona por allá: mira, Cristo te ama, ya Cristo viene, este mundo se va a acabar. Dios quiere que nosotros estemos predicando, Dios quiere que nosotros estemos buscando las almas por todos lados, por todos medios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros de la gran comisión? Gloria a Jesús, aleluya. Sí, en verdad la palabra del Señor nos insta y Él quiere nomás que nosotros pues nos pongamos a cuenta con Él, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos reargulle nuestro corazón, que aflija nuestra alma, porque en verdad el Señor viene en un cerrar de ojos, y si no estamos listos nos quedamos. Y en verdad podemos ver, da tristeza porque muchos estamos adentro y todavía andamos cosas que no queremos dejar, pero es necesario doblar rodillas
Es necesario decirle al Espíritu Santo que nos reargulle, que aflija nuestra alma, porque si no, nos quedamos y el orgullo nos va a hacer quedar. ¿Por qué? Porque no buscamos, no queremos buscar el rostro de Dios, no queremos humillarnos delante de la presencia, no andamos siempre en falsedad, no andamos en la verdad, porque adentro podemos poner un rostro diferente, allá afuera otro, pero a Dios no le vamos a engañar. Dios escudriña nuestros pensamientos, nuestros corazones, y sabemos de que tenemos que ponernos a cuenta con Él día a día. Pero si nosotros no estamos haciendo eso, nos quedamos. Así que hermanos, hermanas, querido pueblo de Dios, aflijamos nuestra alma porque Cristo viene pronto. Aleluya. Amén. Quiero ponerle un ejemplo en la palabra de Dios, porque Dios en su palabra siempre nos ha dejado personajes, el cual nosotros podemos poner como ejemplo, nosotros podemos tomarlo como ejemplo, porque sabemos que Dios, la palabra de Él es verdad, la palabra de Él es justicia, la palabra de Él es para siempre, y dice que, y nos habla aquí la palabra de Dios, para ser más exacto, de un hombre llamado Josué. Todos nosotros sabemos que Josué fue un discípulo, por decirlo así, o fue el ayudante, o fue el que andaba detrás de Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Ya cuando Moisés cumple la comisión, cumple el trabajo que Dios le puso a él en sus hombros, de sacar al pueblo de Israel y pues pasarlo hacia la tierra prometida, pero el cual pues por algunas razones que nosotros ya conocemos, pues no se pudo hacer, pero que el trabajo le quedó a Josué. A Josué nosotros lo podemos ver, a Josué detrás de Moisés, lo podemos ver cerca de Moisés, nosotros lo podemos ver a él como un ayudante fiel allí a las espaldas de Moisés. Lo podemos ver también en los 12 espías que mandaron a ver la tierra de Canaán. Solamente Josué y solamente Caleb fueron los que dijeron, cuando ya traían las noticias hacia el pueblo de Israel, y traerle las noticias a Moisés, cómo es que ellos habían visto esa tierra prometida. Los 10 restantes dijeron que no podían entrar a esa tierra, que eran como langostas, que los iban a hacer pedazos, que no tenían ninguna manera de poder sobrevivir si entraban a esa tierra. Pero más Josué y Caleb tuvieron el valor y no vieron el problema, vieron que tenían a un Dios mucho más grande. Amén. Vieron a un Dios que si los había sacado del pueblo de Egipto, que si los había cubierto y los había separado del pueblo del faraón y sus carretas y sus caballos, sus jinetes, cuando el Señor hizo que el mar les cayera encima a ellos vieron todas esas proezas, ellos vieron todo ese poder de Dios, por lo cual a Josué no se le había olvidado todas esas cosas, que el Dios grande, que el Dios bueno, que el Dios misericordioso, amén, que el Dios el cual él estaba confiando que Él les iba a dar nuevamente la victoria. Amén, gloria a Jesús. Entonces aquí nosotros podemos ver a Josué, que él ya venía con ese corazón, con ese deseo, con ese ímpetu de trabajar en la obra de nuestro Señor. Entonces cuando Moisés muere, le queda a él la obra de poder seguir hacia adelante. Podemos ver proezas durante el tiempo que Josué llevó al pueblo de Israel por todo el desierto. Podemos ver cuántas proezas que Dios cumplió delante de él. Botó los muros de Jericó y así muchas cosas. Ganaron batallas, perdieron una insignificante, casi insignificante, pero por el pecado. Pero ¿a dónde te quiero yo llevar? Que Dios durante años y años le dio la victoria a Josué, porque le dijo al principio que no se aparte este libro de la ley. Sé valiente, esfuérzate, pero también que no se aparte este libro de la ley.
manténla en tu corazón, manténla en tu familia, manténla en los demás. Entonces eso fue lo que hizo Josué. Pero al final, ya cuando Josué les iba a entregar todas las tierras y les entregó todas las tierras a esto, al pueblo de Israel, el pueblo había vuelto a la idolatría, el pueblo había vuelto nuevamente a separarse de Dios. Josué ya estaba casi por morir, pero él había confiado en un Dios grande y verdadero. Josué ya estaba casi, ya estaba anciano, pero él no se había olvidado de un Dios bueno, de un Dios que los había sacado de esas cosas, de esas proezas. Pero cuando uno se separa de Dios, porque dice la palabra de Dios que separados de Él nosotros no somos nada y no hacemos nada. Entonces, pero Josué siempre mantuvo esa promesa de Dios en su corazón, que no se apartara la palabra de Dios de su corazón. Ahora, ¿qué es lo que les dice Josué allá en el capítulo número 24? Ahí en el número 15, y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa es una palabra y esa es una promesa que uno tiene que cumplir. Esa es una promesa que uno tiene que hacerse uno mismo. ¿A quién nosotros vamos a estar sirviendo? Para que cuando Dios vea y quiera ver nuestro trabajo, que no vea un trabajo falso, porque a nosotros no podemos engañarlo. El Dios que nosotros servimos es un Dios omnipotente, omnipresente. Todo lo mira, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, cuando nosotros hacemos estas promesas, yo voy a servir a Jehová, yo voy a servir a Dios, esas promesas nosotros tenemos que hacerlas de raíz en nuestras vidas, de cumplir esa palabra para el bien nuestro. Porque Dios, cuando nos pida cuentas, porque Dios, cuando nosotros estemos delante de Él, cuando Dios venga por su iglesia, si nosotros estamos falsos, no nos levantaremos, no nos iremos con nuestro Dios. Y ese es el peligro que ahora nosotros estamos teniendo en este momento. Si nuestra vida cristiana es falsa, ¿a dónde iremos? Si nuestra vida cristiana es una vida que le agrada a Dios, ¿a dónde iremos? Gloria a Jesús. Recuerda, iglesia, de que hay promesas grandes, pero para todos aquellos que en verdad son hijos verdaderos de Dios. Así es que solamente te digo de que si tú estás jugando a la iglesia, es mejor de que te pongas a cuenta con el Señor, porque a veces nosotros nos confiamos y no tenemos que confiarnos, solamente tenemos que confiar en aquel que es poderoso, en aquel que vive, en aquel que cumple las promesas. Son promesas grandes y por una pequeña cosita o desobediente que a veces nos portamos, nos vamos a quedar. No vale la pena que nos quedemos aquí a sufrir más, sino que tenemos que ir allá arriba, donde el Señor nos quiere, a esa iglesia que Él ama, a esa iglesia por cual Él derramó esa sangre poderosa. Entonces nosotros tenemos esa promesa de que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor para alcanzar esas promesas. Y si estás diciendo que eres cristiana y te estás engañando a ti misma, el Señor, cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor va a tomar cuenta. Así es que, hermano, hermana, joven, ponte firme en el camino del Señor y confía solamente en Él. Confía en aquel que todo lo puede. Confía en aquel que es el dueño del oro y de la plata. Porque te quiero decir, puede haber en esta tierra cosas muy lindas, pero todo esto va a pasar. Sin embargo, las cosas de arriba son eternas, son para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Así es que Dios nos ha llamado en esta preciosa hora, en esta preciosa noche, a que nosotros seamos en verdad, seamos honestos y seamos sinceros delante de Dios, porque cuando Él venga ya por nosotros,
por la iglesia, Él quiere que nosotros seamos como Él lo pide, una iglesia sincera, una iglesia practicando el verdadero evangelio, una iglesia verdaderamente haciendo la comisión que Él nos ha dejado, una iglesia que nosotros seamos justos, una iglesia en la cual nosotros estemos impartiendo lo que Él pide que nosotros estemos dando, y que estemos dando a las almas perdidas también su palabra, porque de nosotros y para nosotros es ese trabajo que Dios ha dejado, porque no lo ha dejado a nadie más. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios ha dejado a la iglesia. Amén. Y ese es buscar las almas. Amén. Ahora entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar nuestra vida, cuidar nuestra familia, cuidar Amén. nuestra vida espiritual y hacer lo que Dios pide en su palabra. Así es que para que cuando Él venga nosotros pues tengamos un peso bueno, no un peso falso delante de Dios. Y es más, Dios ya sabe nuestras vidas, y así nosotros poder estar ya listos para cuando Él venga por su iglesia, nosotros poder ser levantados, poder ser raptados, como Él lo ha dicho en su palabra, de que Él viene por una iglesia que se ha guardado, que ha sido lavada con la sangre de Dios, con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué? Porque dice allá en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, le dice: te vomitaré, porque no eres caliente Aleluya. ni frío. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Él va a vomitar a aquellos que no han hecho la palabra de Dios, que no han hecho conforme a la palabra de Dios. Así es que Dios pide que nosotros estemos ardientes, que Dios pide que nosotros estemos calientes en el Espíritu. Dios pide que nosotros estemos fervientes en la palabra de Dios. Dios pide que nosotros estemos fervientes en estar predicando la palabra de Dios, porque Él no quiere una iglesia tibia. Él no quiere una iglesia fría. Entonces, eso es lo que está pidiendo Dios en nuestras vidas en este momento. Así es que no te olvides de esto que Dios está hablando a nuestras vidas en esta palabra de Dios, que dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas el peso cabal le agrada. Así es que recuerda que Cristo no podemos engañarlo, y que a Cristo solamente Él puede restaurar nuestras vidas, pero cuando nosotros llegamos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón humilde delante de Él, para que nuestras vidas sean nuevamente restauradas solamente en Él. Así es que el mensaje de esta noche queremos dejártelo de esta manera, de que solamente tú y Dios saben cómo estás en tu vida. Solamente tú y tu familia saben cómo estás en tu vida. Entonces, si pones tu balanza espiritual, ¿a dónde estás en este momento? Pero que en este día ha llegado el momento de que tú vuelvas otra vez, nuevamente, a los pies de Dios, a que tú seas un hijo verdadero de Dios. Amén. Así que vamos a hacer una oración en este momento. Si tú quieres reconciliarte, si tú quieres llegar a los pies de Dios nuevamente y decirle: Señor, yo te he fallado, yo he estado con una vida falsa, con una vida de hipocresía delante de ti, y tú lo sabes y yo lo sé. Así que vamos a orar por ti, vamos a orar por todos aquellos que en esta hora van a entregar su vida delante de Dios, porque ya Cristo viene. No importa dónde estén en este momento, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, Cristo levantará su iglesia. Cristo levantará a aquellos que verdaderamente se han guardado. Y como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no quería servir a los dioses, porque él no quería volver nuevamente a ser esclavo de Egipto, no quería ser esclavo del faraón. Entonces nosotros no tenemos que ser esclavos nuevamente de las cosas del mundo, no queremos ser esclavos nuevamente de Satanás. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vida y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi vida espiritual serviremos a Jehová, yo serviré a Jehová
pero con una convicción de verdad serena y una convicción de verdad honesta delante de Dios, porque a Dios no podemos engañarlo. Así es que si tú quieres reconciliar en esta hora, levanta ahí tus manos y vamos y repite esta oración. Señor que estás en los cielos, te damos la gloria a ti, Señor amado. Vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor amado, perdón, Señor, por todas las cosas, Padre Santo, que he hecho mal, Señor, anteriormente. Gracias por tu palabra en esta hora, el cual ha sido de bendición. Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Señor, reconozco que he pecado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo renovando mi vida, Señor, y que la sangre de tu Hijo Jesucristo limpie nuevamente mis pecados. Tómame, lávame, llévame contigo y dame las fuerzas para seguir adelante. Señor, gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero que está listo para levantar a su iglesia. Gracias te doy, gracias y dame las fuerzas para seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por todos aquellos, Señor amado, que han estado, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Y mira aquellos, Padre Santo, que están, bendito Dios, entregando su vida a ti, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por esas almas, Señor. Bendito sea, Señor amado. Bendice, Padre Santo, esa mujer, Señor. Bendice ese varón, Padre Santo. Bendice ese joven, Padre Santo, que están, Señor amado, reconociendo, Señor, que tuvieron una vida, Padre Santo, falsa delante de ti, Señor, pero que hoy, Padre Santo, regresan, Padre Santo, como el Hijo pródigo, Señor, delante de ti, Señor. Padre Santo, dale fuerza y bendícelos, Padre Santo, y dirígelos, Señor amado, a un lugar, Señor amado, donde tu palabra, Señor, sea predicada, Señor. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén, Señor.